Tengo artrosis, tengo dolor constante, pero me dicen que es por la edad, que no es grave y no hay nada que hacer. Emilia en realidad está generada con una aplicación de inteligencia artificial. Pero realmente lo que dice no suena tan raro. Podría ser perfectamente vuestra abuela, madre, amiga, vosotras mismas o vosotras mismas dentro de unos años. Aprovechando lo que dice Emilia y lo que dicen también nuestras dos diosas mitológicas, donde una de ellas se queja que tiene artrosis y dice que la otra, pues gracias a que fue atleta profesional, pues ella no lo va a sufrir, me gustaría hablaros sobre algunos mitos o no de la artrosis. En primer lugar, la gente suele usar el término artrosis y artritis indistintamente. La pregunta es, ¿creéis que son lo mismo? Las enfermeras no van, que se lo saben. ¿Opináis es lo mismo, no es lo mismo? ¿No? Pues, a ver, realmente artritis, y si no me corregís, significa inflamación de las articulaciones, ¿de acuerdo? Y artrosis también conlleva una inflamación de las articulaciones, pero no es exactamente lo mismo, porque realmente de artritis hay muchísimos tipos diferentes. Puede haber artritis reumatoide, psoriásica, etc. La artrosis es un tipo de artritis. Y lo que es curioso es que los ingleses, por ejemplo, no tienen el término artrosis. Ellos le llaman osteoartritis, con lo cual lo dejan mucho más claro, sinceramente. No obstante, no solo existe en castellano, en otros idiomas también, ¿vale? También utilizan artrosis. La siguiente cuestión sería, la artrosis no es una enfermedad. ¿Qué pensáis? ¿Realmente lo que decía nuestra amiga Emilia era cierto? ¿Es una cosa de la edad y no hay nada que hacer? ¿No es una enfermedad? ¿Qué pensáis? De nuevo las enfermeras, ¿no? Por favor. Pues realmente sí es una enfermedad. Sí, de hecho, a ver, si os he dicho que era una artritis, pues sí es una enfermedad. De hecho, es una enfermedad crónica. Quien la padece, pues más vale que se acostumbre a convivir con ella. Es degenerativa y afecta a las articulaciones a todos los niveles. Afecta a hueso subcondral, afecta a la membrana sinovial, cartílago, incluso ligamentos. ¿Qué ocurre? Que realmente o culturalmente la artrosis lo hemos tenido como una cosa asociada, pues como decía Emilia, a la edad, ¿de acuerdo? Y entonces no se le ha dado la importancia que tiene. Digamos que lo podríamos considerar como la cenicienta de las artritis. La artrosis afecta solo a mujeres mayores. ¿Qué opináis? ¿No? ¿Lo tenemos claro que no? Pues en efecto, no afecta solo a mujeres mayores. Antes de hablar un poco respecto a la edad y si afecta a mujeres o hombres, me gustaría comentar que la artrosis afecta a muchas articulaciones, ¿vale? Puede ser cervical, puede ser, pero normalmente los casos más habituales son en rodillas, cadera y manos. Y yo hablaré de manos. Entonces, comentar respecto a la edad. No afecta solo a mayores. De hecho, puede haber gente joven que sufra de artrosis. Por suerte para ellos, pues la incidencia entre la gente joven es menor y la incidencia entre la gente mayor es muy alta, ¿de acuerdo? Aún así hay esperanzas, hay como un 20% de la población que nunca sufrirá artrosis. Respecto a si afecta más a mujeres o a hombres, pues afecta más a mujeres, como siempre nos toca la lotería, y lo tenemos mal, porque mujeres mayores de 55 años, 2 de cada 3 sufrirán artrosis de mano. Y por último, voy a comentaros lo que dice Emilia. Si tienes artrosis, no hay nada que hacer. Es cosa de la edad, pues, ¿qué opináis? ¿No hay nada que hacer? ¿No? ¿No hay nada que hacer? Ah, sí que hay que hacer, muy bien. Yo digo, hombre, si las enfermeras me dicen esto mal. Entonces, sí se puede hacer algo. No se cura, ¿de acuerdo? Pero sí que hay muchos estudios que dicen que una detección temprana puede ayudar y con ejercicio, con rehabilitación, etcétera,
lo que se puede conseguir es ralentizar el progreso de la artrosis. ¿El problema cuál es? Es que normalmente, como hemos dicho, es como la Cenicienta, no se le hace mucho caso, y para diagnosticar la artrosis se hace por imagen. Y normalmente no se hace hasta que la cosa ya está muy avanzada, o por dolor, o por mucha deformación, etc. Vale, como os ha comentado, mi nombre es Verónica Gracia y estoy dentro del grupo de biomecánica y ergonomía, donde, aquí tenemos algunos miembros, donde resulta que somos todos ingenieros. ¿Y qué hacemos los ingenieros estudiando la artrosis? Pues resulta que en el grupo, como su propio nombre indica, nos dedicamos a estudiar biomecánica y ergonomía, y una de las líneas es respecto a la mano, y lo que hacemos es que estudiamos la mano como si fuera un mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces, estudiamos los movimientos, las activaciones que hacen falta, los esfuerzos, fuerzas, etcétera. Y luego, por la parte de ergonomía, lo que hacemos es que adaptamos productos y el entorno para mejorar la interacción con esos productos. Puede que alguien haya oído que le han adaptado el puesto de trabajo a nivel ergonómico, pues para evitar lesiones en el trabajo, pero esto no solo es a nivel laboral, sería en general. Respecto a la mano, hace muchos años que el grupo está estudiando cómo se comporta la mano humana. Y hace ya bastantes años también que empezamos a ver cómo se comportaba mientras realizamos tareas de la vida diaria. ¿Y por qué mientras hacemos tareas de la vida diaria? Pues porque según la OMS, la valoración de discapacidad o de funcionalidad se tiene que hacer en función de la capacidad de realizar esas tareas. Lo que hacemos es básicamente medir, pues eso, cómo se mueve la mano, las fuerzas que hacemos que son necesarias, etcétera, durante muchas tareas. ¿Y cómo lo medimos? Pues tenemos una serie de dispositivos, por ejemplo, este guante, que lo que hacemos es que lo colocamos, tiene unas galgas, y esas galgas dan una señal, y con matemáticas al final vemos cuáles son los ángulos y todos los movimientos de la mano mientras realizamos tareas. También disponemos de otros dispositivos que son estos sensores que se colocan en el antebrazo, y lo que vemos es cómo se activan los músculos, dan una señal, lo que hacen es captar la señal eléctrica de los músculos y amplificarla, y nosotros entonces sabemos qué músculos se están activando y cuáles se están coordinando para poder hacer esas actividades. Y también lo que hacemos es, con otros dispositivos, pues medir la fuerza necesaria. ¿Y qué es lo que medimos? Pues ya lo he dicho, ¿vale? Medimos, mucha gente, en principio lo que hicimos fue estudiar la mano sana, la mano que no tenía patologías. Entonces registramos a mucha gente, mayores de edad, pero siendo mayores de edad, la única condición era pues que no tuvieran patologías de mano. Tanto hombres como mujeres, y realizando una gran cantidad de tareas de la vida diaria que lo medíamos en laboratorio. O también tenéis, por ejemplo, hay algunos test que reproducen algunas de esas tareas. No son así de rápidas, es porque si no, no daba tiempo, ¿vale? Evidentemente no pedimos que lo hagan así de rápido. Y también medíamos la fuerza máxima que podía ejercer una mano sana en diferentes tipos de agarre, porque normalmente solo se mide la pinza y el agarre cilíndrico, pero previamente habíamos estudiado que habían otros tipos de agarre que eran muy importantes o relevantes para poder realizar las tareas de la vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que obteníamos con todo esto? Lo que obteníamos era saber cuáles son las necesidades para poder realizar esas tareas diarias. Entonces, veíamos cuáles son la mano sana, qué fuerzas es capaz de hacer en esos agarres que son importantes para las tareas. También medíamos cuáles son realmente los músculos que se activan y cómo se coordinan. Y vimos, por ejemplo, que midiendo solo en 7 puntos, es que no estoy acostumbrada, midiendo solo en 7 puntos, éramos capaces de captar la actividad importante durante la realización de esas tareas. En cuanto a los movimientos, la mano parece que tenga infinitos movimientos, pero en realidad algunos movimientos están coordinados. Por ejemplo, si yo intento flexionar mi dedo índice, si intento tocarme la palma, el resto de dedos se van detrás. Si alguien lo consigue, igual no es humano, ¿eh? O sea,
¿Qué ocurre? Que están coordinados. Entonces, al final, una de las cosas que vimos es que todos los movimientos necesarios para realizar las tareas de vida diaria en realidad eran una combinación de una serie de movimientos. Y lo más importante que sacamos, pues fue que los rangos de movimiento funcionales no tienen por qué ser los máximos activos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada una de las articulaciones tiene unos rangos de movimiento, por ejemplo, las articulaciones metacarpofalángicas, los nudillos, yo puedo, no sé si los veis, ¿vale? Puedo flexionar hacia atrás, puedo extenderlos hacia atrás y puedo flexionar hasta tocar la palma, ¿vale? Este sería el rango de movimiento de las articulaciones. Pero para poder hacer las tareas diarias, ¿es necesario llegar a ese máximo? Pues no. Pero bueno, lo que hicimos fue cuantificarlo, lo medimos y no. Pero no en todas las articulaciones. Entonces, por ejemplo, salvo que uno sea jugador de balonmano o de básquet, pues a lo mejor para las tareas diarias no necesitas extender tanto los nudillos. Vale, vamos a la artrosis. Entonces, la artrosis, como hemos comentado, conlleva dolor, rigidez e inflamación, y ya se sabía que eso implicaba una pérdida de movilidad y debilidad o pérdida de fuerza. Pero no se había estudiado, cuantificado, qué pérdida de movilidad y de fuerza se producía al realizar esas tareas. Y es decir, qué implicaciones tenía para nuestra amiga Emilia, qué implicaciones tenía en realidad, aparte del dolor que evidentemente es, a la hora de poder realizar tareas. Ella evidentemente sabe dónde tiene problemas, ¿vale? Pero en general la artrosis de mano, ¿en qué actividades se generan problemas debido a todas estas causas? Dolor, rigidez, inflamación. Pues gracias a Pablo, que lo tenemos aquí, muchas gracias, Pablo Granell, y al convenio que tenemos con el Hospital Provincial, pudimos registrar lo mismo que habíamos registrado en muchas personas con la mano sana, en pacientes con artrosis. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de nuestras modelos. Digo nuestras modelos porque prácticamente son todo mujeres. Como ya hemos dicho, la incidencia es mayor en mujeres. Por cierto, muchísimas gracias a las participantes, porque gracias a ellas se puede hacer esto. Lo hacen de manera desinteresada, sí, dale un aplauso bien grande porque vamos. Lo que pasa es que no están aquí, me sabe fatal, pero bueno. ¿Qué es lo que obteníamos con esto? Pues al final lo medimos en los pacientes y lo que podíamos hacer es realmente comparar cuáles eran los rangos o la movilidad al hacer esas tareas que tenían las pacientes, las fuerzas tanto de los músculos de antebrazo como de mano y las activaciones musculares, cómo cambiaban, cómo se reducían o cómo cambiaban esas coordinaciones, qué músculos se... ¿Para qué nos sirve esto? Pues, entre otras cosas, para darnos cuenta de que hay algunos test que nos indican que a lo mejor hay un problema. Por ejemplo, dentro de la artrosis, si está afectada la base del pulgar, que se llama rizartrosis, pues tienen mucho problema con la oposición del pulgar. No pueden hacer fuerza, pueden hacer movilidad. Entonces, al realizar, por ejemplo, el test de Kapanchi, que tenéis que tocar los números que están en la imagen, tocáis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, pues si una persona llega a todos esos números, está perfecta. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor una persona no puede llegar, le dicen, vale, tienes un 7 sobre 10. ¿Eso qué quiere decir? Pues tienes un problema. Pero ¿cómo te afecta eso? Que al final es lo que nos importa en las tareas diarias. Otra de las cosas que vimos es también pues, qué tareas realmente eran las más costosas, tanto a nivel de fuerza como a nivel de precisión. Y sobre todo, lo que obtuvimos es, vimos que todo esto que habíamos medido, tanto los rangos activos como funcionales, o sea, los movimientos, como las activaciones de los músculos, como la fuerza, lo podíamos meter en unas fórmulas matemáticas
Y entonces, con una elevada probabilidad, o sea, podíamos saber con una alta probabilidad si esa persona sufría artrosis o no. Y eso nos permitía, pues, ayudar en la detección temprana. Pero ojo con esto. A ver, ¿para qué nos puede servir esto? Esto puede servir para ayudar al clínico a decidir que tiene que hacer una prueba de rayos y constatar si realmente se tiene artrosis o no. No obstante, hay que ir con ojo con esto porque, como siempre pasa con la ciencia, esto es un primer estudio, ¿de acuerdo? Y si esto, para poder llevarlo realmente a la clínica, pues habría que hacer estudios sobre muchísima más gente. Y hasta aquí lo que hemos hecho un poco, y ahora tenemos nuevo reto, que sería intentar llevar la tecnología a los pacientes, al servicio del paciente. Tenemos un nuevo proyecto en el que lo que estamos haciendo es estudiar exoesqueletos. Puede que conozcáis exoesqueletos, tipo los que tenéis arriba, que son muchísimo más aparatosos, son exoesqueletos para rehabilitación. Esto ya hace mucho tiempo que se utilizan. Pero últimamente se han estado sacando exoesqueletos tipo los que veis bajo, que casi no parecen ni exoesqueletos, porque, o por lo menos no lo que uno se imagina cuando habla de exoesqueletos, porque son tipo guante, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, esos exoesqueletos lo que hacen es ayudar a personas a realizar tareas de la vida diaria. Entonces, pensamos que esto a lo mejor le podría venir bien a Emilia, ¿vale? ¿Por qué? Por dos motivos. Primera, porque si Emilia, colocándose un guante de este tipo, puede abrir un tarro y no le tiene que decir a su marido, ven y ábremelo, marido, hija o quien sea, o puede sacar una bandeja del horno, pues seguramente se siente mucho más autónoma y se siente muchísimo mejor. Y segundo, porque creemos que si este guante le ayuda a realizar esas tareas, no forzará las articulaciones y por tanto estaremos cuidando esas articulaciones y a lo mejor podemos hacer que la degeneración se alargue en el tiempo. Y también estamos o pretendemos escanear tridimensionalmente manos con deformaciones articulares con dos propósitos. Se supone que queremos llegar a poder escanearlos de manera rápida, entonces tener un modelo tridimensional de esa mano y poder ver si, sacando las medidas, determinadas medidas de manera automática, nos puede servir también a lo mejor para detectar de manera precoz la artrosis. Y por otro lado, y ahí enlazamos con la parte de ergonomía, pues esto nos podría servir para adaptar dispositivos de todo tipo, entre ellos los exoesqueletos, para que realmente el exoesqueleto funcione y las pacientes de artrosis piensen que les es útil. Y hasta aquí. ¿Ahí? ¿Preguntas? ¿No? Hola, qué charla más chula, muchas gracias. Yo tenía una pregunta y luego otra cosa que creo que no me he enterado. ¿El test este tan sencillo que has explicado para ver si... ¿ese lo habéis desarrollado vosotros? No. Es un test que ya existía. Simplemente, claro, simplemente es para ejemplificar que existen test que te dicen que tienes un problema, por ejemplo, pues que no tienes la movilidad en oposición que una mano sana se supone que tiene. Vale. Pero lo que nosotros vimos es que sí, te dice que tienes un problema, pero nosotros sí que cuantificamos en qué tareas tienes un problema, qué rangos, qué movimientos, fuerzas, etcétera. Y la pregunta era sobre el exoesqueleto este de guante, porque, claro, ayuda a la movilidad, ayuda a hacer las tareas que con la artrosis se han hecho más difíciles, pero eso en realidad ayuda a mejorar la artrosis o... Es decir, porque la artrosis en principio se supone que tienes que movilizar, ¿no? Para evitar la degeneración. Entonces, si un guante te evita esa movilización, ¿no podría ser contraproducente? Vale, a ver, aquí hay enfermeras que en esa parte seguramente podrán hablar un poco mejor. No obstante, aprovecho para decir una cosa.
las diosas mitológicas del principio que decían, claro, como tú has hecho deporte de élite, no vas a tener artrosis. Pues resulta que si una persona va a tener artrosis y además ha hecho deporte de alto impacto o de alto nivel, lo que puede suceder es que esa artrosis la tenga antes. Si la iba a tener a los 60, la tendrá a los 40 a lo mejor. No obstante, ¿es el deporte malo? No, en absoluto. El deporte es buenísimo, o sea, y movilizar es buenísimo. Lo que nosotros hipotezamos es, que pensamos que si hay una articulación que está dañada, ¿vale?, pues no forzar esa articulación, porque esa persona para hacer fuerza, a lo mejor abriendo un tarro, está forzando más una articulación que ya está dañada. Evitar ese esfuerzo que le está generando dolor seguramente evitará que se degenere más. La idea no es que haga el movimiento por ti, sino que te ayude a no Pero ese forzar. movimiento en concreto, ¿vale? O sea, la persona tiene que movilizar. De hecho, muchas de las pacientes animaba mucho ver que hacían mucha actividad y eso les ayudaba. Claro. Gracias. Hola. Me ha gustado mucho la charla y he estado todo el rato pensando en mi madre. Porque mi madre tiene las manos pobrecita ella, pero hace de todo. O sea, si necesitáis a alguien para estudiar, os paso a mi madre. Mi pregunta es, ¿por qué se ha tardado tanto en buscar o por qué aún no hay soluciones para este tipo de cosas? ¿Porque son cosas sobre todo que le pasan a mujeres? Yo creo que sí. A mujeres y mujeres mayores, con lo cual lo tienes todo. O sea, a ver, es lo que he comentado un poco, que creo que es la cenicienta de las artritis, porque como la mayor incidencia se produce en gente mayor y sobre todo en mujeres, pues son cosas de la edad, y no se les hace mucho caso. Esto es la percepción y ya digo que aquí pueden ayudar más las enfermeras seguramente, pero es la percepción que tenemos. ¿Alguna pregunta más? La enfermera. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias, es súper interesante. Y a mí me gustaría pensar en la extrapolación. En extrapolación a pacientes que hayan sufrido un ictus y tengan la movilidad limitada en la mano, o pacientes que tengan alguna alteración, pues por ejemplo una esclerosis que también le impiden, si en este caso podría ser válido, aunque ahora se esté estudiando con la artrosis. Y luego también pues a nivel, por ejemplo, funcional de la biomecánica del pie, ¿no?, que evidentemente no hay un especialista de mano, ¿no?, pero que también se pudiera extrapolar a ese ámbito, una persona que tenga dificultades en la marcha y que con una prótesis así pudiera también que sea más eficaz. Vale, en cuanto a la patología, comentar que el proyecto en el que estamos, realmente lo que vamos a hacer es evaluar esos exoesqueletos de una manera global, no solo en cuanto a movimientos, etcétera, sino a percepción del paciente. Y lo que hacemos es el exoesqueleto la persona no se ha de adaptar al exoesqueleto, se supone que el exoesqueleto se debería adaptar a la persona. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiarlo ahora mismo en dos patologías en concreto. Una es la artrosis, que pensamos que puede ayudar, y otra es el ictus, que pensamos que puede ayudar mucho también. Entonces, lo que pasa es que, claro, nos focalizamos en alguna patología en concreta, aunque esto también puede tener aplicación, creemos, para otras muchas. Pues, no sé. Respecto al otro que me habías comentado, era el pie. Bueno, a ver, os he hablado de la línea de mano. Aquí tenemos también un miembro del grupo que también ha estudiado pie. Entonces, ayudas, evidentemente se pueden, pero igual que hay exoesqueletos tipo guante para mano, a ver, para marcha hay mucho de exoesqueleto para ayudar a la marcha, pero ahí no te puedo decir. Claro, esto no lo conozco, sinceramente. Voy yo, si te parece. Tengo, no sé si 2 o 3 preguntas.
Uno, me parece un tema interesantísimo, me parece además, estamos un poco en esa línea. Yo trabajo en educación, tenemos 3 impresoras 3D en el centro educativo, bueno, en el colegio de primaria. Sí que es cierto que cuando he visto eso, lo primero que he pensado es a esa señora mayor, habría que adaptarle el sistema del guante a su propia mano exactamente, es decir, a través de fotografías poder generar un modelo 3D que exactamente coincida con su mano. A partir de ahí he pensado en qué manera habíais pensado que ese guante o exoesqueleto se pueda llegar a mover, a través, cómo va a controlar ese movimiento, y automáticamente he pensado en si la comunidad científica en plataformas open source tendría seguro datos de poder facilitar que eso sea más rápido. No sé si la expresión me vale. Vale, a ver, primero distinguir en exoesqueletos. Os he hablado de que hay 2 tipos, unos que ya hace mucho tiempo que son para rehabilitación, ¿vale? Los de rehabilitación sí que lo que te hacen es que te movilizan la mano, ¿vale? O sea, ellos sí que te ayudan a movilizar la mano, etcétera. ¿Qué ocurre? Que los de asistencia, en realidad, ellos no movilizan la mano. Lo que hacen es que se supone que tú tienes una cierta dificultad, pero ellos no te activan el movimiento, ¿vale? Sino que tienen unos sensores y tú lo que haces es que vas a coger, por ejemplo, una botella. Imagínate, la persona que has visto en la imagen va a levantar la botella y no puede, no tiene fuerza suficiente. Claro, se activa, hace fuerza para poder ayudarte. Pero sin control, ¿vale? Hace fuerza y fin. Te hace fuerza hasta que lo que tú necesitas, o sea, ¿vale? Pero una cosa es en asistencia y otra cosa es la activación, y en guantes o en exoesqueletos de rehabilitación la activación hay de muchísimos tipos, ¿vale? Muchos a lo mejor pues pueden ser con MG, pueden ser de muchísimas formas. Pero estos lo que hacen es, ya digo, no es una activación que tú le dices al guante muévete, ¿vale? Sino que tú mueves, el guante se mueve contigo y cuando detecta el contacto, pues el guante, o también puede ser con botón, y decir, pues cierra hasta aquí, hasta esta fuerza y bloquea, y entonces estos guantes sobre todo se supone que pueden ayudar a la fuerza que tú no eres capaz de ejercer. Y no imposibilitarte, por eso que sean tipo guante, el poder hacer otras tareas, porque si no... ¿Existe comunidad open source que comparta todos estos datos en cuanto a que se pueda acceder a datos de mecanismos o de autómatas que sean capaces de acompañar en esto? A ver, nosotros lo que vamos a hacer en guantes porque de asistencia hay poco todavía. Hay poco. ¿Vale? De rehabilitación hay muchísimo. Y tienes en open source porque, a ver, nosotros mismos todo lo que hacemos lo publicamos en abierto, ¿no? O casi todo. Entonces, cada vez hay más. El problema con este tipo de guantes es que hay mucha investigación, hay mucha gente haciendo muchas cosas, pero no está organizado. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos hacer es establecer unas directrices de cómo se debería evaluar eso, para ver si realmente pues, los guantes son útiles. En open source hay muchísimo. Lo difícil es buscar lo que... Gracias por la charla y por estar aquí a estas horas. A mí sí, más que una pregunta, una sugerencia para construir. Como habláis de la artrosis, ¿no? Que el griego, el prefijo osi siempre es como cronicidad, ¿no? Llega una enfermedad con la cronicidad. Y enfermería, somos, no iba a decir expertos, pero cuando hay una enfermedad de largo tiempo, de largo recorrido, acompañamos a esa enfermedad, a esa persona que sufre cada día esas limitaciones, quizás para empezar a hacer algo aproximado, yo os planteo, os sugiero, desde vuestro departamento, desde el departamento de enfermería, a lo mejor se pueden empezar a hacer algunas colaboraciones pequeñas, sí, nosotros con encantados. Codirigir TFGs con alumnos y luego lo que venga, ¿no? Por trabajar en conjunto, ¿no? Porque vosotros aportáis una parte y nosotros aportamos la otra, ¿no? La parte del paciente y la parte de la tecnología. Y eso es muy... No sé, a lo mejor pueden salir cosas ricas, ¿no? Solo como sugerencia. Pues encantadísima de la vida que me digas esto. A ver, una de las cosas que a veces es un problema es, pues empiezas a estudiar cosas,
Pero claro, nosotros podemos aplicar la parte de la tecnología, pero ¿cuáles son las necesidades? Entonces, ahora, por ejemplo, gracias a Pablo, ya que teníamos el convenio, pues hemos podido hacer todo esto, si no, no hubiéramos podido hacer nada. Pero nosotros estamos abiertos a colaborar, vamos, encantados de la vida porque sabemos nuestras limitaciones. Aquí cada vez esto es más multidisciplinar. Entonces, la única manera de adelantar es colaborando. O sea, que hablamos.